Detén un momento lo que estés haciendo. Si este vídeo ha aparecido en tu pantalla justo ahora, no es un error del algoritmo, es una respuesta. Tus guías espirituales llevan tiempo intentando decirte algo, pero el ruido de tu día a día no te ha permitido escucharlo. Y hoy han usado este canal para entregarte el mensaje que necesitas oír. Soy Gilda y te hablo de espiritualidad de una manera sincera y práctica para que puedas integrarla en tu vida. Hace unos días sentí algo muy claro. Hay muchas almas con una misión especial que están sufriendo mucho ahora mismo. Se sienten solas, confundidas, perdidas. Así que pedí a mis guías un mensaje para ellas. Un mensaje de apoyo, de claridad, de dirección. Y lo intencioné para que llegara a quien realmente lo necesitara. Ya sé que esto puede sonar extraño, incluso absurdo. Pero si este vídeo te ha aparecido ahora, no es casualidad. Y no lo digo como frase para generar intriga como se hace en las redes sociales. Lo digo porque la conciencia efectivamente funciona como un algoritmo. La intención mueve las cosas hacia donde tienen que llegar. Por eso, si este vídeo ha llamado tu atención, escucha hasta el final. Porque este mensaje viene de alguien que te acompaña desde el mundo espiritual. Y puede que tenga algo importante que decirte. Por si te lo estás preguntando, no he buscado mensajes genéricos que encajen con cualquiera. Simplemente pedí a mis guías que me conectaran con la energía de las personas que más necesitaban escuchar este mensaje. Y eso fue lo que llegó. Cierra los ojos y lleva las manos a tu pecho para sentir la conexión con tu corazón. Siente como un rayo de luz blanca brillante desciende desde el cielo. Llega directamente a tu pecho y activa tu capacidad de sentir profundamente. Por ahí es por donde va a entrar este mensaje y se va a quedar en tu campo energético, como una sanación profunda, a la que puedes acceder cada vez que te sientas perdido, confundido, como si no pertenecieras a esta realidad o a esta línea de tiempo. Tu alma ha venido a esta realidad arrastrada por la corriente del cambio. Te sientes raro al vivir en un mundo que no refleja tus valores ni tu valor como persona. Te parece que todo lo que haces no es suficiente, pero no es casualidad que hayas encarnado en esta época. Esta época necesita un cambio y necesita almas como la tuya, que derriben lo viejo y miren con fe hacia lo nuevo, aunque aún no lo vean. Sí, porque esta es la trampa diabólica. Tú sientes y tienes la certeza interna de que esto no puede seguir así. Pero todos los días tienes que levantarte, ir a trabajar y hacer todo lo que la vida diaria te obliga a hacer porque, si no, te mueres de hambre. Y cada día lo haces con menos ganas, con menos energía, preguntándote si esta certeza interna de que algo va a cambiar es correcta o si solo te has montado una gran película para darte fuerza. Como si fuera una broma de tu psique para no perder la cordura. Y esa voz que escuchas en tu mente, que te dice que te equivocas, que cómo vas a tener una intuición tan grande, que esto no tiene ninguna prueba científica, que es solo fruto de tu incapacidad para adaptarte. Pues esa voz es la sombra intentando apagar tu luz. Muchas almas portadoras de luz salen de su zona de confort, empiezan proyectos, y a su manera aportan ese granito de arena para que el mundo sea un lugar mejor. Hacen sacrificios enormes, pensando que vale la pena. Enfrentan gastos imprevistos, miedo a no llegar a fin de mes y finalmente se rinden. Abandonan ese proyecto que habría podido expandir conciencia, porque el golpe con la realidad diaria es muy fuerte y hace que muchos guerreros se rindan justo antes de la batalla final. Y lo peor de todo es que piensan que ha sido solo una ilusión, solo un esfuerzo inútil que les ha hecho perder tiempo, dinero, salud y credibilidad profesional. Y su luz se apaga. La sombra ha podido con ellos. Pero estas almas se sacrificaron para que tú pudieras aprender algo de su experiencia. Para que pudieras ver que cuando una idea, un proyecto, una intuición o incluso una relación se sienten como luz, como portadores de un cambio que trasciende al individuo, siempre van a encontrar la oposición de quienes quieren mantener el statu quo. ¿Por qué crees que hay tantas almas que ya no aguantan trabajar tantas horas para luego no poder permitirse ni una vida digna?
Esto antes no era tan frecuente, por lo menos en los países con economías más desarrolladas. Si trabajabas duro, podías tener una casa, ahorros y mantener a tu familia. Ahora se ha convertido en un lujo, y no es casualidad. La sombra está haciendo su trabajo, hacer que las almas luminosas se sientan confundidas, inútiles y agotadas. Pero desde la luz divina, esto te está mostrando que era lo que estaba mal en el sistema. Durante décadas, las élites mundiales han permitido que más personas pudieran acceder a un mayor bienestar, haciendo caer a la sociedad en el materialismo absoluto y haciendo que se volviera dependiente de un modelo de éxito que solo exalta la materia y el bienestar físico, olvidando la salud mental, emocional y espiritual. Y te han hecho creer que ese bienestar está al alcance de todo el mundo, que solo tenías que estudiar un poco más, trabajar un poco más, mudarte a otro país y dejar tu bienestar personal a un lado durante unos pocos años más, para alcanzar esos modelos de éxito que se te mostraban en todas partes. Pero la verdad es que nunca ha sido así. Todo ha sido una ilusión. Las crisis están causadas para dirigir la economía, para decirte qué puedes o no puedes hacer. La verdad es que ese éxito nunca ha estado realmente en tus manos. La posibilidad de alcanzarlo o no siempre ha dependido de quienes abren y cierran ciertos grifos. Y observa bien, las consecuencias siempre las pagan las personas que menos recursos tienen. Ahora, desde la conciencia infinita, se están abriendo las grietas que muestran cómo opera la sombra, para que veas que estás exactamente donde tienes que estar, que tu intuición es lo más valioso que hay, que no te dejes confundir por los que dicen, esto no está demostrado científicamente. Porque mucho de lo que hoy se conoce como ciencia se va a tambalear en muy poco tiempo. Y tú tienes que estar preparado, porque entonces tendrás más herramientas que mucha gente que aún vive engañada en la sombra, creyendo que todo les ha ido bien porque han sabido jugar su partida. Pronto las reglas del juego cambiarán, porque así es como funciona esta realidad. No hay nada fijo. Las batallas se combaten en lo espiritual, y ahí tu luz brilla mucho más de lo que crees. Ahora abre tus manos y llévalas hacia el cielo. Tu ser superior te envía energía para que sientas esa luz profundamente dentro de ti y recuerdes estas palabras cada vez que lo necesites. Ahora puedes abrir los ojos. Las palabras que acabas de escuchar hablan de algo mucho más profundo que las circunstancias de la vida. Hablan de la energía que has venido a encarnar. Y cuando comprendemos esa energía, muchas experiencias que parecían no tener sentido empiezan a mostrar su propósito. Los bloqueos que aparecen en tu vida diaria no suelen empezar en el plano físico. Antes de manifestarse como cansancio, confusión, problemas económicos, relaciones difíciles o sensación de estar perdido, ya existían en el plano energético. Por eso muchas personas intentan cambiar sus circunstancias una y otra vez y sienten que siempre vuelven al mismo lugar, porque están mirando el efecto y no la causa. Cada alma nace con una energía determinada, con unos dones, con unos aprendizajes, con un propósito y también con ciertos desafíos que forman parte de su camino. Comprender esas energías cambia por completo la forma en la que ves tu vida. Por eso cree la lectura del destino. No es una canalización o un informe genérico. Se trata de un trabajo realizado específicamente para ti. Combina un mensaje canalizado con tus guías espirituales y el análisis de tu matriz del destino, para ayudarte a comprender qué energía está moviendo tu vida, cuál es tu propósito y qué puede estar bloqueando su expresión en este momento. Recibirás un documento completo con toda la información y después tendremos una sesión individual de 60 minutos para profundizar en los resultados, resolver tus dudas y responder las preguntas que necesitas hacer, porque a veces no necesitamos más esfuerzo. No necesitamos luchar más. Todo lo contrario, necesitamos relajarnos y ver con claridad lo que hasta ahora permanecía oculto. Y cuando entiendas la energía que hay detrás de tu experiencia, muchas piezas empiezan a encajar. Si has llegado hasta aquí, quiere decir que este mensaje ha encendido alguna chispa dentro de ti. Cuéntamelo en los comentarios y escribe "acepto la guía" para sellarlo en tu campo energético. Y si conoces a alguien que está pasando por un momento de incertidumbre, no olvides enviarle este vídeo. Puede que seas tú el canal que sus guías han elegido para que le llegue este mensaje. Gracias por ser como eres. Nos vemos en el próximo vídeo.